Buenas, ¿cómo están? Vamos a tratar de poder hacer una explicación breve sobre algunos dispositivos de control usados en la etapa de potencia, ¿sí? Bueno, el dispositivo más clásico que aún se utiliza, ¿sí? Es el relé o relay. Es el dispositivo que su hermano mayor en la industria es los contactores, ¿sí? Son los contactores. ¿En qué se basan? Su principio de funcionamiento ya lo deberíamos conocer, si no igual lo volvemos a repasar. Es una bobina, ¿sí? Al cual se le induce una corriente y esa corriente hace mover un péndulo o lo que sea por medio de un campo que se genera en la bobina, se pega o despega un interruptor, ¿sí? Entonces, en este caso es un interruptor doble, ¿sí? Que ya tiene un circuito de normal cerrado, ¿sí? Que cierra por estos dos terminales, y cuando yo hago circular corriente por la bobina, lo que hace es despegar este circuito y pegar al normal abierto, ¿sí? Que entonces abre y cierra la llave de acuerdo a la corriente que circula por la bobina por medio de un campo. Entonces este elemento es muy utilizado. ¿Cuál es su ventaja? A lo mismo que yo explicaba en los otros elementos utilizados en potencia, que le colocábamos un autoacoplador. Bueno, esto no es un autoacoplador, pero sí lo que hace es trabajar sobre circuitos independientes. ¿Qué quiere decir? Que la llave que abre y cierra acá, ¿sí? Me permite conectar todo un circuito y que no tiene unión eléctrica con la corriente o la alimentación a la bobina. Entonces eso también es una ventaja. La desventaja de este dispositivo, ¿cuál es? Que como tiene movimientos mecánicos de piezas mecánicas, va a llegar un momento que se van a gastar y ese desgaste va a provocar que no funcione bien el dispositivo. Entonces esa es una de las desventajas. Después, otra ventaja que tiene es que, de acuerdo al fabricante por supuesto, puede soportar altas corrientes en la parte de la llave, ¿sí? Del circuito que va a activar o desactivar algo, ¿sí? Entonces eso es para que se entienda el circuito de un relé. Bien, vamos a ver cómo aplicarlo ahora al relé. Veamos por ejemplo en esta imagen. Acá tenemos el relé, ¿sí? Que está aplicado ya a un circuito. ¿Qué necesitamos nosotros? La parte de control está acá. De acá viene la señal o el pulso de control. ¿Qué necesitamos agregar? No podemos conectar directamente la bobina del relé a la salida del control. ¿Por qué? Porque quemaríamos el puerto de salida de control. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amplificar la corriente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo más clásico es utilizar un transistor bipolar, como el que ya vimos. ¿Qué condición me presenta este transistor? Recordemos esta fórmula. La corriente de colector, que es la que pasa por acá, por la bobina del relé, es igual a ¿qué? A la ganancia de corriente del transistor por la corriente en la base. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la corriente de la base va a ser siempre más pequeña que la corriente que pase por el colector. Entonces, eso es una ventaja en un punto. Como la corriente acá va a ser siempre constante, este dispositivo tranquilamente lo podemos colocar y conectar de esta forma. Entonces, con esto activamos con el control la base del transistor. Como es NPN, el emisor está al negativo, me va a traer un negativo por el colector a un extremo de la bobina y el otro extremo va a ir al potencial positivo. De esta forma circula corriente por la bobina y hace pegar la llave del relé por efecto del campo y lo que hace en este caso es encender una lámpara. Y miren la particularidad, en este caso ya está trabajando con corriente alterna, pero también puedo trabajar con continua con el relé, sí, tranquilamente, sí, pero bueno, en este caso lo puedo usar ya con corriente alterna, que con los otros dispositivos no lo había utilizado con corriente alterna. Entonces, la ventaja ya dijimos, que no tiene unión eléctrica entre la carga, el circuito de carga que alimenta,
con la parte de control. Eso es una ventaja, pero la otra desventaja, el desgaste mecánico. Entonces, y una cosita quería aclarar. ¿Este diodo para qué está? Si miramos bien cómo está conectado, está en paralelo a la bobina del relé, pero está en inversa a la fuente de tensión que alimenta nuestro circuito. Miren, está el cátodo que debería ser negativo, está al positivo, y el ánodo que debería ser positivo, por medio, cuando conduce el transistor se va a volver negativo. ¿Para qué está ese diodo? En este momento, cuando está todo funcionando acá, no conduce. Pero ¿qué es lo que va a ayudar a este diodo que lo ponen acá? Ustedes no sé si se recuerdan que cuando yo alimento una bobina, ¿sí?, nos genera una corriente contraria por efecto del campo, y esa corriente contraria, que va a tener un sentido opuesto al de la fuente de tensión, ¿por dónde se va a ir? Va a pasar, va a hacer conducir el diodo y se va a quedar acá, se va a encerrar acá y no va a afectar a parte del circuito, porque si esa corriente contraria pasa hacia la fuente, anularía la tensión de la fuente. Entonces, para eso está este diodo, para anular las corrientes opuestas a la fuente de tensión de nuestro circuito, ¿sí?, que se generan por efecto de la bobina. Para eso está este diodo acá. Bueno, entonces, seguimos viendo, ya vimos la aplicación del relé. Vamos a ver ahora otros elementos, como esto. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Este es clásico elemento, ya pertenece a la familia de los tiristores, se llama SCR. ¿Qué significan las siglas SCR? Rectificador controlado de silicio. ¿Qué es esto? Si yo recuerdo y veo esta imagen, veo como si fuera un diodo, ¿sí? Es un diodo porque tiene un ánodo y un cátodo, pero tiene otro terminal que es la puerta. Aparte de ser como un diodo, tiene otro terminal que es la puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Rectificador, ¿por qué? Porque si yo recuerdo, los diodos se utilizaban para rectificar, o sea, conducen en un solo sentido, ¿sí? Ánodo positivo, cátodo negativo, y pasaba la corriente. Pero en este caso no. Miremos acá la figura que está acá arriba. Esta es la estructura cristalina de un SCR. El ánodo es positivo, bien, y el cátodo negativo, ¿sí? Pero entre el cátodo, ¿sí?, se coloca otra estructura cristalina que va a ser positiva, y esa va a ser la puerta, o la compuerta, como le dicen algunos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando yo polarizo correctamente el ánodo del cátodo, no va a pasar corriente. ¿Por qué? Porque debería polarizar también la puerta. Entonces, yo al colocar un pulso o una corriente positiva en la puerta, ¿qué es lo que voy a conseguir? Que cierre esta estructura y empiece a pasar la corriente entre ánodo, cátodo, o viceversa, ¿sí? Pero bueno, porque la corriente es negativa supuestamente. Pero bueno, empieza a circular corriente entre ánodo y cátodo. Entonces, ¿y cuál es la particularidad de este componente? Una vez que dejó pasar la corriente, no corta más la circulación, por más que yo desactive la puerta. Una vez que dejó pasar la corriente, no se desactiva más. Por más que yo desconecte la puerta, deje de conectar la alimentación a la puerta, igual sigue pasando la corriente. ¿Hasta qué? Hasta que se corta algún terminal de polarización. O sea, si yo corto la corriente en el ánodo o en el cátodo, ahí ya otra vez tengo que volver a activar desde la puerta. Bueno, eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo necesito un pequeño pulso para activar a este elemento. Y una de las particularidades es que una vez que se activa, no se desactiva más, hasta que se corta la corriente en el ánodo o en el cátodo, ¿sí? Entonces, esa ventaja y la corriente que pasa entre ánodo y cátodo, ¿sí?, puede ser muy elevada. Y la corriente de puerta muy pequeña, ¿sí? Volvemos otra vez, porque la impedancia de entrada en la puerta es muy alta. Por eso la corriente es muy pequeña. Y después yo puedo desconectar la puerta, igual sigue circulando corriente. Una aplicación de este elemento, ¿sí?, por ejemplo,
en las alarmas, ¿sí? Cuando yo activo una alarma, la alarma tiene que quedar activa. Una vez que se activó por algo, algún motivo, se tiene que quedar activa. Entonces, este elemento lo puedo utilizar, ¿sí? Bueno, veamos cómo funciona esto, para entender un poquito más. Hagamos de cuenta su circuito interno, ¿sí? Tener dos transistores bipolares, uno NPN y el otro PNP. Entonces, el emisor del PNP tiene que ser positivo, entonces reemplazaría la parte del ánodo acá, ¿sí? Que es un terminal positivo. El emisor del NPN debería tener un potencial o polarizado correctamente de forma negativa, entonces reemplazaría el cátodo acá. Pero bien, si yo no polarizo la puerta, acá no hay posibilidad de que circule corriente, porque para que circulen corriente por los transistores tienen que estar bien polarizadas las bases. Entonces, ¿cuándo va a circular corriente? Cuando yo ponga un potencial positivo acá en la puerta o compuerta. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahí? Va a hacer conducir a Q2, este transistor que está acá, y al conducir Q2 me trae un negativo que polariza correctamente a Q1, y Q1 me trae un positivo que vuelve a polarizar correctamente a Q2, y ahí se arma un círculo de continuidad que no se cierra por más que yo ya corte la tensión positiva acá en la puerta. Va a quedar todo el tiempo circulando, y es lo que pasa en el SCR. Bueno, esa es la particularidad de este elemento. Vamos a ver otro elemento relacionado a los tiristores, de la familia de los tiristores, ¿sí? Bueno, un elemento se llama TRIAC. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la aplicación de este elemento, ¿sí? Si yo miro acá, es como si tuviera dos diodos, ¿sí? En paralelo, pero uno en un sentido y otro en otro sentido. Y eso es en realidad lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? Es como si yo tuviera dos SCR. O sea, el elemento que mencioné anterior. Bueno, dos SCR en paralelo. Pero uno va en un sentido y el otro va en otro sentido. ¿Qué consigo con esto? Las particularidades la misma que la anterior. ¿Lo puedo usar como conmutador o como llave electrónica? Sí. Pero ¿cuál es la particularidad? Que la anterior me dejaba pasar la corriente en un solo sentido nada más. Este me permite pasar corriente en un sentido y en otro sentido. Entonces, ¿para qué la diferencia con el anterior? ¿Para qué lo podría aplicar a este elemento? Para trabajar con corriente alterna. Yo puedo alimentar o puedo usar de llave electrónica para alimentar un circuito de corriente alterna. ¿Por qué? Porque este circuito cierra, ¿sí? Cierra entre ánodo 1 y ánodo 2 que dice acá, por medio de un pulso en la puerta, ¿sí? Se activa, pero me deja pasar corriente en un sentido y en otro. O sea, haciendo circular como si fuera dos SCR al mismo tiempo. Entonces la corriente pasa, y como sabemos que la corriente alterna toma valores positivos por momento y valores negativos por otro, este elemento es ideal para trabajar como llave electrónica en un circuito de corriente alterna. Y las corrientes que maneja entre ánodo 1 y ánodo 2 son muy elevadas, ¿sí? Depende siempre del fabricante, ¿sí? Y del código de fabricación. Y la corriente de puerta, volvimos a la anterior, es muy pequeña. Entonces esa es una de las ventajas de este elemento. Bueno, vamos a ver circuito de aplicación de los TRIAC. Acá está, Mira, un circuito clásico de aplicación del TRIAC es trabajar como llave electrónica. Miren, acá tengo el potencial de 220 volts de corriente alterna, entra un terminal, ¿sí? Del TRIAC, y cuando cierre el TRIAC, ¿sí? Me va a alimentar un extremo de la lámpara, y el otro extremo ya lo tomo directamente de la tensión de red, y entonces ahí va a encender la lámpara, que es lo que yo quiero, ¿sí? Pero miren acá, ¿por medio de qué? Se tiene que activar por medio de la puerta, que es este terminal que está acá. ¿Y cómo activo ese terminal? Miren que agregué acá un autoacoplador.
pero no es un autoacoplador como el que vimos hoy, porque acá no hay un transistor NPN. ¿Qué es lo que hay? Un fototriac. En otro había un fototransistor, acá hay un fototriac. ¿Qué es lo que hace este? También me permite el paso de la corriente alterna, entonces esa es una ventaja, que por momentos me va a activar la puerta en un sentido y por momentos la corriente en otro sentido. Clásico de la corriente alterna, conduce en los dos sentidos. Entonces, como yo le estoy aplicando corriente alterna, este elemento es el que hay que utilizar para acoplar los circuitos de control cuando yo trabajo con carga con corriente alterna. Sabemos que la corriente en el control es corriente continua y sabemos que los pulsos son muy pequeños, ¿sí? Sabemos que un estado alto es 5 volts y un estado bajo es aproximadamente 0 volts. Entonces con eso, si con un estado alto yo activo otra vez mi fotodiodo, ¿sí? Que produce una emisión infrarroja que activa la puerta de este octotriac, y la puerta de este otro octotriac lo que hace es, ¿qué cosa? Dejarme pasar la corriente, ¿sí? Para alimentar la puerta del triac, que es el que trabaja como llave y me enciende o apaga la lámpara. Esta es la forma correcta de utilizar un triac, y en este caso una de las ventajas que este elemento se utiliza para corriente alterna, o es clásico verlo ahí aplicado, ¿sí? Bueno, eso nada más. Entonces, con todos estos elementos ustedes tenían que conectarme una lámpara de 12 volts. Entonces, ¿qué elementos les conviene hacer de todos los que enumeré? Y conectarme una lámpara con 220 volts. La diferencia era que la lámpara de 12 volts era 12 volts de corriente continua, y la lámpara de 220 volts trabajaba con corriente alterna. Entonces, ¿qué elementos de todos los que mencioné me conviene usar para la parte de potencia? Eso era lo que deberían hacer aplicando todos estos elementos que vimos. Bueno, por eso cualquier consulta, esto